96.5. 6:59 minutos. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos y ciudadanas del mundo. Julio Martínez Pozo con los comentarios de los temas más importantes en el Sol de la Mañana en este miércoles 20 de mayo del año 2015. Pues buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. María Elena Núñez, Víctor Gómez Casanova, buenos días Yolanda Martínez, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, Amaury Saibar y Vladimir Olmos, que le sustituye. Buenos días a todo el equipo de 5 a 7 de la mañana, Yuri Rodríguez, Humberto Paniagua, Andrés Martínez, Álvaro Camaño y Mario Díaz en los controles. Buenos días en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, Asilate, la ciudad corazón, a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo, y a Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Helen Gil, nuestra productora, Sonia Patiño, nuestra coordinadora, Joa Bernal. Buenos días a todo el equipo de BTV Televisión. Son las 7 en punto de la mañana. A las 8 de la mañana, si el Señor lo permite, estará con nosotros en nuestro palo del Sol de la Mañana el expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Estará con nosotros hoy el expresidente Piñera, que gobernó en el periodo 2010-2014, dirigente político, un empresario, ¿no?, que ha ido pues a la actividad política considerándola como parte de su responsabilidad social, siendo él uno de los hombres pues más ricos de su país. Bueno, son las 7:01 minutos, y entonces nosotros de inmediato vamos con nuestros comentarios. A las 7:01 minutos, aunque no es mi tema primero, pero para los que se están preparando, para los que van a salir de su casa, para los que pueden llegar a algún lugar, les voy a dar un titular, solamente el titular, y más adelante doy los detalles. El titular es: si usted no ha salido aún de su casa, o si está en camino ya a dejar a los niños en el colegio para de ahí irse a sus labores cotidianas, llévese la noticia, llévese la seguridad, llévese la certeza de que hay acuerdo en el PLD. Hay acuerdo en el PLD. Llévese esa certeza y después vamos a dar algunos detalles. Ahora tengo que referirme en primer lugar a la elección del doctor Leonardo Matos Berrido en la 13ª Asamblea Eleccionaria de la Liga de Béisbol Profesional. Fue reelecto el doctor Leonardo Matos Berrido en reconocimiento al gran trabajo que ha hecho al frente de la Liga de Béisbol Profesional. María Elena Núñez se había referido en varios comentarios en el Sol de la Mañana a condiciones que estaría planteando el doctor Leonardo Matos Berrido, que estuvo planteando el doctor Leonardo Matos Berrido, para aceptar de nuevo la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional. Pero había una condición que quienes sirvieron de fuente a María Elena Núñez, se la economizaron. Se economizaron esa información y le suministraron otras informaciones también importantes. Entonces, pero se economizaron una que era importantísima, y
Esa se dio en el día de ayer y por eso el doctor Leonardo Matos Berrido aceptó de nuevo la presidencia de la Liga de Béisbol Profesional. ¿Cuál era, María Elena, esa condición del doctor Matos Berrido? Solo sería presidente de la Liga Municipal Dominicana si ese era el deseo de todos los integrantes del negocio. De la Lidón, yo dije de la Liga Municipal. Bueno, es de la Liga de la Lidón, que es la Liga de Béisbol Profesional. Solo sería presidente de la Lidón, Liga de Béisbol Profesional, si era a unanimidad. Si había alguien, María Elena, que no estaba de acuerdo con que él no fuera presidente, no lo iba a hacer. Esa era una de sus condiciones fundamentales, que fuera pues a unanimidad. Y así fue electo ayer por el 13ª vez Leonardo Matos Berrido como presidente del Lidón, a unanimidad. A unanimidad. Entonces, el aspecto de los estatutos, razón tenía ella cuando habló de que esto estaba entre las condiciones. Ciertamente se trató el tema estatutario. Pero ¿qué ocurrió? Que las modificaciones planteadas contaron con el voto de la mayoría de los integrantes de la liga. De 6 equipos, 4 estaban de acuerdo con la modificación y 2 no estaban de acuerdo con la modificación. Entonces, por sugerencia del propio Matos Berrido, pues este tema se pospuso porque su interés por igual es que este tema sea consensuado, que no sea un tema votado solamente por la mayoría o algo más de la mayoría, pero aquí es por la mayoría porque son 6, en la mitad más 1 son 4, es decir que es la mayoría la que votó y le aprobó esa modificación, pero se dejó sin efecto. Se dejó sin efecto para consensuarla y posteriormente entonces aprobarla, pero cuando ya no sea una imposición para 2 de los 6 equipos que no comparten ese criterio o que por lo menos tienen alguna diferencia con ese criterio. Así pues ocurrieron las cosas ayer en esta elección de la Liga de Béisbol Profesional Lidón. Leonardo Matos Berrido, María Elena, reelecto a unanimidad. Son las 7:08. Ayer hubo una rueda de prensa y el ingeniero Miguel Pimentel Caret, el director de la OISOE, ofreció informaciones similares a las informaciones que le había suministrado a José La Luz y a la que él se refirió en el día de ayer. Es decir, una de los cuestionamientos sobre la obra, el Hospital Darío Contreras, remodelación del Hospital Darío Contreras, es que era una remodelación de 800 millones de pesos y tanto, y terminó pues siendo una obra sobre los 1.500 millones de pesos. Entonces, él explicó que en principio, pues se habló de una remodelación, pero lo que era una remodelación se convirtió en una reconstrucción, que son cosas que se parecen, pero no son las mismas cosas, ¿no? Una reconstrucción. Una remodelación es lo que nosotros vemos que ocurren con muchas casas en el polígono central, que al ser usadas para oficinas, para centros comerciales,
no se le deja ese aspecto de una casa común y corriente, sino que la fachada frontal se transforma, aunque todo sigue igual a lo interno, tal vez se hacen también algunos cambios, pero se transforma la fachada y entonces la parte frontal tiene un aspecto moderno, distinto, nada parecido a una casa de familia. Entonces eso, pues ahí hay, digamos que, una remodelación. Ya la reconstrucción implica desbaratar esa casa o gran parte de ella y hacer estructuras nuevas. En este caso, pues después de aprobada, después de decidida una remodelación, cuando se hace lo que es la evaluación estructural, cuando un estructuralista va y entonces hace una evaluación, ve que hay cosas allí que no resisten remodelación, sino que tienen que ser reconstruidas, que tienen que hacerse sobre nuevos cimientos, y entonces se produce una remodelación. Eso yo creo que todo el mundo lo entiende. Eso todo el mundo lo entiende. Entonces, yo, con relación a algunos cuestionamientos que están haciendo médicos del hospital, yo creo que ellos son los usuarios del hospital. A ellos hay que escucharlos. Ellos hay que escucharlos porque yo no voy a decirle a un médico que es el que va a usar su consultorio, que es el que está allí en la práctica diaria, mire, usted está equivocado. Ese hospital es modernísimo, ese hospital tiene facilidades que no la tiene ningún hospital del área. Usted está en condiciones excelentes allí, porque esa persona es la que está en su trabajo diario y él es que sabe cuáles son sus requerimientos, cuáles son sus necesidades. Entonces yo creo que lo que debe haber es la voluntad de conciliar esas cosas, porque lo que ha querido el presidente Danilo Medina es hacer de ese hospital uno de los hospitales traumatológicos más modernos no solo del país, sino del área del Caribe, y sobre todo, cosa en la que insistió en su discurso, que tuviera al servicio de los más necesitados, que no pasara a este sistema autogestionario en el que los servicios pues se encarecen. Entonces, yo creo que hay que escuchar los cuestionamientos. Lo que esos médicos deben tratar de hacer, pues, es que sus cuestionamientos, sus peticiones, sean usadas en otra cosa. Porque aquí esto ha coincidido también con el elemento al que me refería en el día de ayer. Pues un elemento de campaña, por el mismo tema de las diferencias que hay con el tema de la reelección, quienes hacen estrategia para oponerse a la reelección, pues entienden que una de las cosas por la que hay que pasar es por la disminución de la valoración del gobierno, y han tratado de buscar algunos temas neurálgicos para sobredimensionar esos temas y por ahí alcanzar ese logro. Entonces, deslíguense de ese tipo de estrategia y que lo que ustedes están planteando pues esté estrictamente dentro de los requerimientos a los que ustedes tienen derecho, como los que van a brindar servicio en ese hospital y que conocen mejor que nadie, mejor que cualquier comunicador, mejor que nadie, mejor que cualquier arquitecto, mejor que cualquier ingeniero, mejor que cualquier funcionario, conocen ustedes cuáles son sus reales requerimientos. Entonces, hay que conciliar con esas cosas y buscarle la salida, buscarle la solución. Cuando se conoce realmente
de una obra, de la funcionabilidad de una obra, es cuando esa obra se le empieza a dar uso. Ahí es que se conoce de la funcionabilidad de la obra y ahí es que se saben de los errores y de las cosas. Hay apartamentos, por ejemplo, que a usted se lo entregan con todo listo. Sin embargo, hay un tiempo de uso que está dentro de una garantía para ver cómo funcionan las cosas. Así es que yo creo que hay que conciliar con estos temas. Son las 7:15 minutos. Lo que decía en el titular: hay acuerdo en el Partido de la Liberación Dominicana. Hoy, 20 de mayo, lo que está en discusión a lo interno del PLD no es si habrá apoyo al proyecto de reforma constitucional. Eso no está en discusión. Está la decisión política en el PLD de apoyar el proyecto de reforma constitucional. En el PLD se están discutiendo otras cosas. Entre los temas que van y vienen en las conversaciones que incluso llevaron a posponer el conocimiento en el día de hoy en el Senado de la República, conocimiento y aprobación, en primera lectura en el Senado de la República, de la ley que declara la necesidad de la reforma constitucional. Esa ley no será conocida ni aprobada en el día de hoy y no lo será producto de acuerdos con el sector del presidente Leonel Fernández. En esos acuerdos donde, repito, el tema de apoyar la reforma no está en discusión. El sector de Leonel Fernández no está hablando de el 2016. El sector de Leonel Fernández da por un hecho que el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana en el 2016 se llama Danilo Medina Sánchez. Eso se da por un hecho. Ahora bien, hay cosas que a ese sector le preocupan y que se han estado discutiendo. En esa discusión hay distintas instancias. Una de ellas ha sido la de los propios senadores leonelistas. Hay varios senadores leonelistas que han estado mediando en busca de ese entendimiento. Incluso esos senadores tuvieron la delicadeza, tuvieron la valentía de informarle al expresidente Fernández que el proyecto iba a ser aprobado con la participación de 23 a 24 senadores. El proyecto que declara la necesidad de la reforma. Es decir, que senadores que han decidido apoyar el proyecto de reforma constitucional no lo han hecho de espaldas a Leonel Fernández, sino que han tenido la valentía de reunirse con él, expresarle su posición y anunciarle cuál iba a ser su determinación. Leonel Fernández no se enteró ayer, ni por boca extraña, de que Carlos Castillo iba a votar como votó. Carlos Castillo le había informado a Leonel Fernández cuál iba a ser su posición.
Adriano Sánchez Roa había informado cuál iba a ser su posición. Julio César Valentín ha informado cuál va a ser su posición y otros senadores por igual. Pero son partícipes, son partidarios, quieren que esto sea pues sobre la base de un entendimiento, que a ellos no se les indique como gente que se ha apartado de una línea o que se ha apartado de un compromiso. Entonces, producto de esa situación, es que este sector pide que el proyecto no se sometiera en el día de hoy y que fuera aprobado. El senador Julio César Valentín, que ayer votó en contra del informe, creo que ha tenido un gesto de delicadeza frente a Leonel Fernández, esperando que Leonel Fernández imparta las instrucciones correspondientes a todos sus legisladores y que todos sus legisladores conozcan de su postura, que es la de no propiciar una división en el PLD y la de apoyar bajo ciertas condiciones el proyecto de reforma constitucional, para el cual, por otra parte, sobran votos opositores. Entonces, esa es la situación. Esa es la situación. ¿Qué ocurrió? En las discusiones se han producido sugerencias por parte del doctor o del sector o de representante del doctor Leonel Fernández. Esas sugerencias, pues, han sido descartadas, no porque no haya un interés, en algunos casos, de llegar a acuerdo, sino porque pueden crear la necesidad de un referéndum. Si se modifica la forma de modificar la Constitución, entonces hay la necesidad de un referéndum y por razones de tiempo, quienes apoyan la reforma constitucional no quieren elementos ni temas que hagan necesario un referéndum. ¿Qué es lo que no sé en el día de hoy? Si se va a variar o no el método de elección de los diputados, que es con el voto preferencial. Esa ha sido una petición formal del sector de Leonel Fernández. Variar el voto preferencial. ¿Por qué? Porque esos diputados, aunque sean candidatos a repetir en la misma función, en la situación de hoy no tienen garantizada su elección. Y ellos entienden que si van a dar un apoyo a la reelección del presidente Danilo Medina, merecen algún gesto de reciprocidad de parte de él. Y entonces, eso es un tema que está por definirse. Está por definirse. ¿Qué exhortación yo quiero hacer de manera muy concreta? Hay sectores, hay personas que, si bien es cierto que tenemos alguna incidencia en la vida interna de los partidos, no pertenecemos a esos partidos. Y tenemos nuestra vida trazada y hasta, si se quiere, resuelta en función de las áreas o de las actividades a las que nos dedicamos. Pero a veces nos radicalizamos de tal forma que creemos que nuestra posición
es la misma posición y la misma situación de los que son militantes de un partido o de los que están haciendo carrera política en un partido, y no es así. No es así. Hay varios testigos de cuál fue nuestra posición cuando Leonel Fernández buscó la reelección, que nos opusimos y nos opusimos de manera firme hasta el último momento a la búsqueda de esa reelección. Pero una vez transcurridas las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, una vez transcurrida esa situación, hay varios testigos de cuál fue la posición de quien habla en estos momentos. Una reunión posterior a aquella declaración que se hizo famosa sobre la cuestión del Estado, en una reunión posterior, unos días después, ¿cuál fue la posición del señor Martínez Pozo? ¿Qué le expresó el señor Martínez Pozo al licenciado Danilo Medina Sánchez? Licenciado, yo no tengo ningún inconveniente en mantener la posición que he sustentado hasta ahora con el mismo grado de radicalidad. No tengo ningún inconveniente. Pero entiendo que si usted tiene algún futuro, y yo creo que usted tiene futuro, ese futuro está en el PLD. Y que quienes le queremos, quienes le apreciamos, quienes nos hemos sacrificado y quienes entendemos que este país debe tener en algún momento el privilegio de contar con un presidente como usted, no podemos empujarlo al precipicio. Por lo tanto, a partir de este momento, yo asumo una posición distinta. Pero no lo estoy haciendo por mi razón personal, porque si yo pensara en mí, pues yo puedo seguir para adelante. Porque ¿qué es lo que ha pasado conmigo? Leonel Fernández ganó las elecciones del 96-2000, y usted sabe para dónde yo cogí al día siguiente de que Leonel ganó las elecciones. Para mi trabajo, para este trabajo que hago. Leonel Fernández salió del poder en el 2000. ¿Usted sabe para dónde yo cogí? Al otro día de eso, para mi trabajo. Regresó al poder. Todo el mundo sabe lo que se padeció, todo cómo fue aquella situación, medidas atropellantes, apresamientos varias veces. Leonel volvió a la presidencia de la República. Al otro día yo cogí para mi trabajo. Leonel salió, al otro día yo cogí para mi trabajo. Danilo ganó y yo cogí al otro día para mi trabajo. Cuando Danilo salga, yo cojo al otro día para mi trabajo. Entonces, yo no puedo pensar en mi posición, en mi situación. Yo tengo que pensar en que hay mucha gente que está haciendo carrera política y que su carrera política no la puede tirar por la borda. Entonces, hay que ponerse también en el lugar de los otros. Yo creo que es un error. De gente que está en la parte externa hoy, dedicarse a boicotear lo que ellos saben que se está produciendo en el PLD. Ellos saben que en el PLD se está produciendo un acuerdo. Dedicarse a boicotear ese acuerdo. Dedicarse a colocar elementos que se saben que son mentiras, que son falsedades, como aquella de que supuestamente se va a desarrollar una campaña contra 20 seguidores de Leonel Fernández, que hay una campaña, pero ¿y qué sentido tiene eso? Díganme, ¿quién que esté en la posición de Danilo Medina o que esté ayudando a Danilo Medina a resolver este impasse puede sugerir que eso se va a resolver atacando a gente de Leonel Fernández? No, eso es un invento de gente que está radicalizada alrededor de Leonel Fernández para boicotear lo que ellos saben que se está produciendo, para boicotear el acuerdo que hay en el PLD, porque hay acuerdo en el PLD. Entonces, yo creo que hay que dejar que ese partido se entienda. Hay que dejar que ese partido
se entienda, que resuelvan sus problemas, que ellos sabrán cómo le buscan solución a su problema y mirar ya hacia otra etapa. Mirar hacia otra etapa. Después de todo, no es el de Leonel Fernández, no es el de Leonel Fernández el único proyecto político pospuesto. Yo creo que aquí hay proyectos políticos que podían dar mucho más aporte que el propio proyecto político de Leonel Fernández, que también lamentablemente han tenido que posponerse. Han tenido que ser pospuestos. Entonces, la coyuntura es otra. Y ojalá, repito, porque eso he querido dirigir mi comentario, sobre todo a quienes intervenimos desde la parte externa, a dejar ese partido en paz, que resuelva su problema. Dejémoslos en paz, que resuelvan su problema, porque no creo, en el país nadie está interesado en que eso se prolongue. Y esa situación, señores, le está haciendo daño a la economía, le está haciendo daño al país en distintos sentidos. No hay por qué postergar por mucho más tiempo lo que ya, pues, tiene un espíritu distinto en el Partido de la Liberación Dominicana. Cambio y fuera.